Esta semana, el lunes 30, empezamos a vivir los últimos días del mes de marzo y bienvenido este cuarto mes, abril, que trae una cantidad de aspectos nuevos. De hecho, empezamos esta semana celebrando una luna llena, quizás en el eje que más nos interesa a todos, y es el tema de las relaciones, es el tema de los vínculos, es el tema de la pareja. Pues sí, este 2 de abril, prácticamente días después de estar recibiendo el cuarto mes, pues vamos a empezar a tener una luna llena en el eje Aries, Sol en Aries y la luna en el signo de Libra. Y esto tiene nombre propio. Usualmente celebramos luna llena y estas lunas llenas pues traen noticias, traen cambios, sobre todo en el tema vincular, en el tema parejas, en el tema de cómo me relaciono, en el tema de el nosotros, el yo y cómo esta dinámica de nosotros y yo, el otro y yo, vamos funcionando. ¿Cómo unificamos el yo en relación a los demás? ¿Cómo nos empezamos a vincular con el otro en una relación distinta? De eso nos hablan las lunas llenas y de esto va a estar pintada la astrología de esta semana empezando el mes de abril. A eso sumémosle que ya empieza todo el desfile y todo el estelium de planetas en el signo de Aries y nos empiezan a contar una historia muy distinta de los ejes Piscis y de donde vienen toda la cantidad de planetas que hemos venido celebrando a lo largo de estos 3 meses o de lo que ha sido este primer trimestre del 2026. Entonces, pues vale la pena reunirnos y empezar a mirar, como es usual, los días sábados de cómo se presenta la semana, cómo vamos a tener y qué, quizás cuál es el mensaje que trae esta luna llena en Libra, que nos viene a contar a cada uno de los signos del zodiaco. Por eso vamos a empezar siempre revisando el signo ascendente. Ustedes saben que soy muy amigo de que primero empiecen con el ascendente, de segundas observar el signo lunar, el signo solar, pero siempre fijarnos mucho en cuál es el tema principal del ascendente, dado que el ascendente es el encargado de experimentar gran parte de lo que nosotros tomamos como referencia en la parte horoscópica. Quiero aprovechar para contarles que no soy tan amigo, por eso contestando algunas preguntas que me han dejado por allí en las distintas redes sociales, yo no soy amigo de dividir el horóscopo en salud, dinero y amor, no, no doy un horóscopo predictivo en relación del amor y de que quién llega y que quién se va y que qué cheque llega para cobrar y que te van a dar y que te van a traer y que va a aparecer, no, yo no hago ese tipo de material. El contenido que yo hago en relación al horóscopo es de manera psicológica, a través de un mensaje que nos sirva de manera general y de manera colectiva, tomando como referencia nuestro signo ascendente. Lejos de dar una predicción, tampoco doy números para los que me están pidiendo que qué número hago. No doy números, tampoco hablo del amor que si llega, que si se va, tampoco hablo del príncipe azul ni de la princesa que va a llegar, tampoco hablo de que en el amor, de que en la salud esto, de que en la salud lo otro. Entonces no sectorizo el tema del horóscopo en salud, dinero y amor, porque no me dedico a eso. La función de que nos reunamos los días sábados para hablar de cómo se vienen o cómo van a estar aspectadas las energías para la semana, lo hago con una finalidad netamente psicológica, generando un insight que nos ponga a hacer un trabajo de introspección y cómo nosotros podemos generar nuestra propia salud, cómo nosotros somos generadores y grandes precursores de nuestro propio dinero, de nuestra propia economía y cómo nosotros asumimos el tema de las relaciones y el amor, que es muy distinto a que esto llegue de afuera hacia adentro porque sí. Por eso no doy ese tipo de horóscopos para los que me suelen preguntar, Javier, ¿por qué nunca hablas de salud, dinero y amor? ¿Por qué nunca das números? Porque no me dedico a eso, no hago esto. Esto es netamente con una finalidad psicológica, netamente con tener un mensaje que nos haga generar un insight, una introspección y que nos sirva y nos apalanque para la vida, para cambiar algo de lo que tenemos aquí. Y cambiando lo que tenemos aquí o que se nos quede una palabrita resonando a nivel psicológico, eso sí puede cambiar las tres rutas de salud, dinero y amor. Valga la aclaración porque he visto que en algunos mensajes me han pedido mucho eso, que por favor lo diga en los horóscopos, entonces este canal y estas redes no es para eso. En cambio, a nivel psicológico sí que lo vamos a ir viendo, por eso sí me gusta mirarlo desde un tinte, siguiéndole la pista a cada uno de los planetas, cuál es la posición que tienen en la relación
del signo ascendente de manera general. Y claro, si ya lo que ustedes están buscando es un tema más personal y es un tema más intuitivo, ya hablar de Marixa, Tatiana, Pedro, Juan, Teresa, Oscar, ya para hablarlo más personal, su nombre lo dice, para saber temas a título más personales, pues sí sugiero que pidan una consulta y con mucho gusto a través de la consulta podemos examinar mucho más a fondo la precisión de la carta natal de cada persona. Eso ya nos aterriza en un contexto más personal y más psicológico profundo, personalizado. Pero por ahora vamos a hablar de algo general, de cómo se acomodan los planetas, el Sol, por ejemplo, vamos a tener una luna llena. Ustedes saben que las funciones de la luna llena es venir a iluminar una área de nuestra vida, va a empezar a marcar un área de nuestra vida que por lo general pasa desapercibido. Entonces, la función de una lunación, la función de que se llene la luna en el signo de Libra, nos pone a todo el zodiaco, independientemente de qué signo ascendente, sol, luna seamos, nos pone a trabajar temas de vínculos, a temas de pareja, temas de cómo me estoy vinculando y cómo me relaciono con el otro. Eso es uno de los grandes temas que vamos a estar viviendo esta semana, recibiendo la primera semana del mes de abril. Entonces, sí empezamos un cuarto mes con temas muy vinculares hacia el yo, temas de poder. También cabe resaltar que esta primera semana también vamos a tener el astro mayor, que es el Sol, ubicado mucho desde Aries, cada vez más profundo. Entonces, pues nos pone a trabajar mucho algo que se llama en la astrología psicológica, por ejemplo, sublimación. ¿Cómo puedo aprender a través del otro y cómo puedo generar algunos puntos de conocimiento, ¿no? ¿Cómo puedo hacer algo que en mi vida tenga la resonancia y cómo me estoy relacionando, cómo hasta dónde utilizo la energía del otro, de lo que el otro me está reflejando para hacer grandes cambios en mi forma de pensar, en mi forma de actuar? Entonces está bien interesante que tengamos esta luna llena, este 2 de abril, que va a ser más o menos a mitad de semana. Por eso me voy a basar en cada uno de los mensajes, tomando como referencia la lunación, porque va a ser lo más representativo que vamos a tener en esta primera semana del mes de abril. Entonces, como es usual, vamos a colocar la carta para que nos vamos a poder guiar a través de esta carta y en ese sentido llevarlo un poco más aterrizado, ¿verdad? Tener un poco más conectadas las líneas de apoyo. Cabe resaltar que, bueno, ya hay una cantidad de planetas que ya los tenemos totalmente directos, entonces esto también facilita que la semana ya se nos pinte de un color diferente, ¿no? Se nos pinte de una onda distinta. Marte cada vez mucho más cerca de ingresar a su signo de Aries, lo cual quiere decir que hay todavía muchísima energía abierta, mucha energía, digamos que esperando ser utilizada, porque siempre que Marte se aproxima a su signo de Aries, pues vamos a tener varias razones para accionar muchas cosas en nuestra vida. Entonces todavía vamos a tener esta semana la entrada de Marte en el signo de Piscis a 23 grados, pero cada vez está más cerquita, cada vez está perfeccionándose más para tener su nacimiento. Recuerden que no tenemos esta visita de Marte en estos grados del zodiaco hace 2 años. Entonces también nos está contando una historia diferente, nos va contando un algo distinto que podemos realizar, que vamos a poder conectar. Observemos la luna que se va a dar, esto va a ser a 12 grados, el sol se va a ubicar a 12 grados de Aries y de otra parte vamos a tener la luna a 12 grados en el signo de Libra, lo cual nos va a hacer conectar o estar viviendo una experiencia de relaciones, una experiencia de vínculos con los demás. Esto a título general, ¿no? ¿Qué representa el otro para mí? Uno de los temas generales que vamos a tener en la primera semana del mes de abril también corresponde mucho al planeta Venus. Observemos que ya Venus en esta primera semana de abril, incluso ya martes para amanecer miércoles, vamos a tener un Venus en Tauro. Esta es una excelente posición para todos los signos del zodiaco porque Venus se encarga mucho de relacionarnos con el sentir, con lo que nos gusta, con el valor propio, a qué le damos valor, qué significa para mí algo valioso, cómo me valoro también, que esto es súper importante con Venus en Tauro. Entonces creo que va a ser una semana que nos pone obligatoriamente a trabajar la zona Venus de cada uno de nosotros, no solamente por la entrada de Venus en Tauro, sino que también la Luna, que es el otro referente emocional o el otro referente que nos habla acerca de las emociones, de cómo sentimos, pues se va a estar llenando en el signo
de Libra. Y Libra también es un signo que está regido por el planeta Venus. Entonces, conclusión, de manera general, una semana muy venusina, una semana muy conectada con los valores, una semana muy conectada con el amor, una semana muy conectada con la economía, una semana muy conectada con el empoderamiento, una semana súper conectada con autoestima, valor propio y hasta donde yo genero vínculos valiosos, esto es clave, vínculos valiosos con otras personas y hasta dónde podemos aprender del otro. Fíjense que cada persona que llega a nuestra vida, pues de todo el mundo se aprende. Y es como si la tarea de nosotros no fuera rechazar, sino por el contrario. ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo intercambiar que a través de este diálogo, de esta comunicación? No necesariamente tienen que ser parejas, no siempre se está hablando entre Aries y Libra de parejas. Puede ser también nuevos amigos, nuevas amistades, pueden ser también nuevas aperturas que tengamos con grupos y demás. Entonces creo que es un momento bien interesante para poder llevar a cabo toda esta función, ¿no? Aprovecho para saludar a todas las personas que están conectadas en este momento porque estamos en un live, estamos en directo. Un abrazo para todos los que están en TikTok, los que están en Instagram, en Facebook, los que están acá madrugando conmigo los días sábados. Gracias también por su compañía, por sus mensajes. Y yo creo que vale la pena comenzar con el signo de Aries, que son los protagonistas, ¿no? Entonces vamos a colocar, este es una energía en la primera semana de abril. Le damos la bienvenida al mes de abril. Esta primera semana de abril, vamos a empezar para Aries. ¿Cómo se acomoda para Aries esta primera semana de abril? Mira, si eres ascendente en Aries o Sol, Luna Aries, todo lo que está pasando en este signo es muy importante para el desarrollo de los vínculos. Esta semana, esta primera semana de abril, para Aries es muy bueno mirar al frente, mirar quién está al frente, cómo me puedo vincular con el otro. Cuando la luna se llena en Libra, pues uno de los más protagónicos es Aries. Algo hay que ver con el otro, algo hay que mirar a través de la otra persona. Recuerden, no necesariamente tiene que ser mi pareja. Soltemos un poquito la creencia de que siempre Libra o siempre la casa 7 nos está hablando de una pareja. No, también nos habla de quién está, con quién interactúo, ¿verdad? Con quién me hablo, con quién me relaciono. ¿Cuáles son aquellos vínculos que cotidianamente están a mi alrededor? ¿Cuáles son estas personas con las que me conecto, ya sea laboral, ya sea de manera sentimental, etcétera, amistosa? Entonces, es una semana que le está pidiendo a Libra mirar a Aries, aprender acerca de Libra, aprender acerca del otro. Creo que los convenios le vendrían muy bien a Aries. Entonces, es un mensaje como muy alentador para buscar relaciones y vínculos con los demás que mutuamente podamos crecer. A lo mejor tienes amigos, a lo mejor tienes personas, pues esta luna llena que se va a formar en el signo, en este eje para ustedes, pues también le permite como conectar mucho más allá, ¿no? En abril. Yo creo que voy a colocar acá el mensaje también para que ustedes tengan la referencia que estamos hablando de una luna llena, ¿verdad? Porque las lunas llenas buscan eso, cómo me complemento con el otro. Aries, Libra para ti es el opuesto complementario. ¿Qué puedo aprender acerca de la otra persona? ¿Cómo podemos unir fuerzas? Como ahora mismo Aries está tan fogoso, tiene a Saturno, tiene a Neptuno, el Sol, que es el astro principal, es la identidad, es como ese espíritu y la chispa que Aries siempre tiene para arrancar un proyecto. A lo mejor esta luna llena lo que está mencionando es, pues solo podrías hacerlo, ascendente o luna, Sol, Aries, pero ¿y qué tal si miras al frente y lo haces en compañía? Que esa luna llena también está diciendo, ¿qué tal si miras al frente y lo haces con un otro? Lo haces con un amigo, lo haces con un cercano. ¿Qué tal si te das cuenta emocionalmente qué está pasando al frente, no? Entonces, es una semana muy reflexiva para Aries, sobre todo bastantes porras a nivel autoestima,
Observemos cómo Venus terminó ya el paso por Aries y entra a la casa 2 para ustedes los arianos. ¿Qué significa un Venus o qué nos viene a hablar un Venus en Tauro en la casa 2 para Aries esta primera semana de abril? Pues también conecta mucho con qué tengo, ¿no? Cuando Venus entra a la casa 2 le está diciendo a Aries, mira, tenemos esto, tenemos experiencia, sabemos hacer esto, ¿qué sé hacer? Yo creo que de las mejores cosas que puede reconocer Aries empezando abril es en qué soy bueno. Por lo general, Venus en esta posición favorece mucho para darme cuenta en qué soy valioso. Entonces, Aries, ¿en qué eres bueno? Hazte esa pregunta, oiga, ¿en qué soy buena yo? ¿En qué soy bueno? Si de pronto tú eres ascendente, sol, luna, ¿en qué soy bueno? ¿Qué se me facilita? Entonces, Venus da la capacidad en Tauro de poder manifestar o de poder proyectar lo bueno que somos en algún talento que nos sirva. No necesariamente tendría que ser Venus en Tauro casados temas financieros, no necesariamente tendría que ser algo económico, no, pero también algo que te haga sentir lleno, algo que te haga sentir pleno. Observemos cómo en la astrología la casa 2 también representa lo que yo considero que tengo como valor propio y no necesariamente es efectivo, sino también emociones, estima, mi propio valor. Es muy rico darse cuenta para Aries esta semana, bueno, si soy buena dibujando, ¿qué puedo hacer con estos dibujos o qué puedo hacer con este libro? ¿Qué puedo hacer con esto que yo tengo, con esta forma de que me pueda dar más energía, que me pueda sentir yo más valiosa para la vida, con el otro? Creo que es una semana, Aries, de compartir más, de pronto de abrirse más a otras personas y la vida está pidiendo eso, ¿no? Como que el sol pasando por allí, utilizar esa energía y esa esencia para trabajarla en comunidad o trabajarla por lo menos en dúo. ¿Qué pasa con Aries? Hay otro tema marcado y es su planeta regente, que no hemos hablado, y su planeta regente Marte está próximo a ingresar a Aries. Este es un nuevo nacimiento ariano, nuevas habilidades, nuevas formas de creer en mi propia personalidad. Entonces creo que hay mucha responsabilidad en ascendentes en Aries, soles y lunas para esta semana de abril como cambiar un poco el chip y darse en cuenta que si están esperando algo, no es tanto de esperar a que eso ocurra, esperar a que esto pase, sino ustedes mismos a la cabeza mirar cómo o buscar las alternativas, las vías externas con otras personas de cómo hacer que esto ocurra, cómo hacer que esto se pueda dar, que esto deje de ser de pronto un sueño tan pisciano y se vuelva un poco más realidad, como que es una semana de atreverse también un poco más a que los sueños se pueden hacer, así sea a pequeños pasos, a pequeñas intenciones, con pequeños logros, de manera progresiva. Esto a veces se le puede dificultar a algunos ascendentes, ¿no? Soles en Aries, se les puede dificultar, dado que caminar lento para Aries, hacerlo despacio para Aries, no es su mayor virtud, no es la mayor virtud para Aries. Son muy fogosos y quieren mucho como ya, y a veces como que la espera los puede desesperar un poquito, ¿no? Justamente ese es el trabajo que pide Saturno, despacio. Saturno es todo lo opuesto a Aries, ¿no? Saturno es lento, Saturno es el paso medido, Saturno es como, hey, estamos avanzando lento pero seguro. Entonces ahí yo creo que es un contraste impulsivo, asertivo, comunal, pero también al mismo tiempo retante, ¿no? Yo creo que decirle a Aries que lo haga lento, decirle a Aries que espere, decirle a Aries, vamos despacio, conozcámonos primero, decirle a Aries, conoce primero esto, mira todo. Creo que eso no es lo que más le apasione a un ariano, ascendentes, soles o lunas. Esto, y está bien porque su función es netamente explosiva, su función es netamente de acción. Entonces a veces como que ¡ay! Aries quisiera rascarse la cabeza y decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no ocurre? ¿Qué pasa que no pasa? ¿Qué pasa que no pasa? Pues esta es una semana, Aries, de dar pequeños pasos y estar ahí como atentos con ese Venus. Hay un tema muy bonito, ¿no? Y el hecho de que salga Venus de Aries, pues ya también pone las energías un poco más suaves, pone un poco las energías más, como que los deseos ya se vinculan más con el otro, como que ya baja. A nivel colectivo esto es muy favorable. Venus en Tauro para todos los signos es una de las posesiones, creo yo,
que todos queremos, un Venus en Tauro en la casa 2. Pues Aries, tú lo tienes. Venus en Tauro en la casa 2. Hay muchas cosas y muchos valores con el mes de abril que empieza a conectar una energía muy fuerte. Creo que hay bastantes aquí en el público, en TikTok, en Instagram, creo, sin temor a equivocarme, que hay varios ascendentes en Aries por ahí que les puede estar resonando esta información. ¿Son desesperados o no tanto? ¿Qué dice Aries? ¿Se desesperan mucho o no? O más bien se desesperan poco. Vale la pena que un ascendente o luna Aries nos cuente cómo está esto, ¿no? Recuerden que estamos hablando de abril, que ya esta semana empezamos abril con una luna llena que se nos marca. Pasemos ahora para el signo de Tauro. Bueno, Tauro. Tauro, qué belleza. De las mejores posiciones y de los mejores aspectos que puede vivir un signo del zodiaco es que su planeta llegue ahí. Tauro, tu planeta regente es Venus. Y esta semana, empezando mes de abril, Venus, el planeta del amor, el planeta de la ternura, el planeta del gusto, el planeta del placer. Venus es el planeta que nos conecta mucho con el placer. Por eso a Tauro le fascina el placer. En todos los sentidos. Ahí donde ustedes ven a Tauro le encanta el placer por comer rico, a Tauro le encanta el placer por pasear, los placeres de la vida en todas sus expresiones. Pues esta primera semana, empezando mes de abril, Venus visitando a Tauro, esa es de las mejores posiciones que puede tener Tauro. Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, como suelo a veces mencionar, pues en el año no van a volver a tener esto. Aprovecha, Tauro, porque los placeres, el amor, el gusto por las cosas, el aprecio por ellos mismos, Tauro va a tener una entrada al mes de abril donde ascendentes, soles y lunas sienten como un fresquito, como una alegría, como un valor propio, como también conectándose mucho con ellos, con el cuerpo. Esto es súper importante para Tauro, tener conexión con el cuerpo, cómo me veo, cómo me aíslo, cómo me doy mi tiempo, ¿no? Entonces Venus en Tauro llega como a acariciar a la energía taurina y es muy normal que esta primer semana de abril pues ellos estén haciendo cambios de autoestima, cambios de cariño, cambios físicos, pues es uno de los temas más sonados que vamos a tener este mes de abril, la entrada de Venus en Tauro, y es uno de los momentos más tiernos que se pueden vivir. Es como sentir que la vida tiene un propósito, también encontrar un gusto por la vida, por lo que hacemos. Además, la luna llena que está teniendo este mes de abril, este 2 de abril, le corresponde a Tauro que se llena la luna en la casa 6. Esto es maravilloso porque es encontrar respuestas de la cotidianidad. Además, todo va con el buen gusto, todo cuadra, como que la vida, esto es como una burbuja, ¿no? Yo traduzco una luna llena para Tauro en la casa 6 y de visita a su planeta regente por Tauro, esto es como que todo fluye, mucha fluidez, como que todo se va dando con poco esfuerzo, quizás. También este Venus logra conectar con esa pasión, ¿no? Venus también en Tauro le gustan las pasiones. Y como decía al inicio, la función de Tauro es relacionarnos con la materia, con el cuerpo, y la función de Venus es reconocer también mi propia belleza, el gusto por el amor, el gusto por disfrutar de las cosas. Entonces, los placeres, la palabra placer en todas sus manifestaciones, mental, emocional, física, de espacios, con una luna llena que se da en la casa 6 para Tauro, pues es contar con un ambiente y contar con una cotidianidad que le permite vincularse, además una luna muy vincular, recuerden que es una luna llena en Libra, en casa 6 donde me voy encontrando con las personas adecuadas, donde puedo aterrizar las cosas que quiero y las oportunidades laborales, personales y demás. Creo que es una semana muy dulce para Tauro, ¿no? Muy llena de gusto, como mucho postre. Esto también relaciona o se me viene a la mente el tema de postre, ¿sabes? Cuando ves un postre delicioso que te mueve la mente, que te mueve la emoción y que dices, qué rico comerme este postre y que mientras te lo estás comiendo, como que no quieres que eso se acabe, como que quieres que ese postre se vuelva eterno, como que no quisieras acabarlo. Pues es una semana muy así.
en el sentido de la vida, en el sentido de sentir sobre todo, porque la función de Venus es netamente corporal, es netamente de piel, entonces de cómo me siento frente a la vida. Estas recargas para Tauro, después de que ha tenido tantos procesos uranianos de cambios y cosas y temas a la brava, pues en buena hora, ¿no? En buena hora también que esto se dé para Tauro. Hay un aspecto tenso, un aspecto digamos que a discutir con el tema Plutón que se va a encontrar Venus y también la invitación con estas cuadraturas Venus-Plutón, pues también le está diciendo a Tauro aprender a disfrutar aunque las cosas a veces no salgan como nosotros queremos, ¿sí? Muy posiblemente algunos temas para Tauro esta semana, empezando abril, pues no sean como se esperaban, ¿no? Entonces también esto está diciendo, bueno, ¿qué tanta capacidad tengo yo desde Venus en la casa uno en mi personalidad, de sacarle el jugo y el gusto a esto que si bien no salió como yo esperaba, pues cómo lo acomodo, cómo lo interpreto, cómo me cambio el lente y lo veo diferente para buscarle justamente eso, ¿no? Como para buscarle ese gusto y ese placer a lo que estoy viviendo. Una semana que invita también a reflexionar acerca de los temas de trabajo y de cómo genero mi propio valor, cuánto valgo. Creo que esta carta de presentación que da, en este caso Venus en Tauro, para los mismos Tauro, pues habla acerca de ello, ¿no? ¿Cuánto es mi propio valor? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? Eso es tan importante para Tauro tenerlo en cuenta. ¿Cuál es mi aprecio? Mi propio aprecio. Pues muy bien, disfrutarlo en Tauro, creo que es un mes interesante. Géminis, bueno, los Géminis del zodiaco. Géminis, esta primera semana de abril, por Géminis como tal, no está pasando un planeta así como muy marcado, pero la luna llena que se está formando se da en la casa 5. ¿Qué trae una luna llena en la casa 5? Volver a ser como niños y reconocer las promesas del ayer. Cuando la luna se llena en la casa 5 para Géminis es recordándole que hay un ser diminuto, pequeñito, que aunque ya no somos esa versión, aunque ya no tenemos 7 años, 10 años, aunque ya no somos esos niños del ayer, la esencia que es la casa 5 existe en nosotros. Esta luna llena pone a Géminis menos racional y más emocional. ¿Sí? Como que devolverse un poquito a la infancia, devolverse un poquito y conectar con ese niño, pero traerlo al hoy. ¿Cómo puedo conectar con mi niño interno? ¿Cómo puedo sacarle provecho a lo que fue mi infancia? ¿Y cómo conecto con placeres, con el gusto? Todo lo que decíamos a Tauro, pues aquí Géminis no es que lo vaya a vivir, sino es la invitación del horóscopo, de las posiciones planetarias, con esta luna llena que se da en 5, ¿no? Funciones de conectar con el espíritu. Fíjense que la casa 5 es del sol y el sol en este momento está totalmente opuesto a la casa 5, está iluminando en la casa 11 y la luna se llena de esos rayos diciendo, ¿y qué tal si conectamos con las emociones de la infancia? A veces para Géminis se puede volver la vida muy rutinaria, a veces para Géminis se puede volver en este momento la vida como muy en automático. Entonces, abriendo el mes de abril, esta luna llena los invita a conectar con esa esencia emocional, con ese por qué estoy aquí y cómo mismo Géminis le da valor a eso. Nadie va a venir a darle valor. Digamos que esto es justamente lo que el Sol está haciendo en la casa 11, que no vamos a encontrar un brillo en el universo, no va a aparecer eso, sino por el contrario debemos buscarlo donde está la luna, que es la encargada de suplir nuestras necesidades emocionales. Una luna llena que se abre en la casa 5 y empieza a iluminar los temas de autenticidad. ¿Qué tal si pruebas nuevos talentos? ¿Qué tal si pruebas nuevas cosas de hacerlo? ¿Qué tal si te abres a nuevas situaciones? Algo que de por sí cabe aclararlo. Esto no le queda difícil a ascendentes en Géminis, lunas en Géminis, es un signo mutable, se facilita mucho el tema. Mercurio, que es su planeta regente, todavía está en Pisces a 14 grados en la casa 10, mostrando que hay unas líneas y unos apalancamientos profesionales, hay una doctrina que hacer, todavía hay algunas responsabilidades, que eso no consuma la esencia, Géminis, que eso no consuma tanta seriedad. Una semana para abrirse más a lo emocional.
Géminis tiene este tema, ¿no? Ascendentes y lunas, es muy fácil que ellos racionalicen lo que están sintiendo. Como que Géminis dice, déjame pienso qué es lo que estoy sintiendo. Déjame lo voy a pensar, déjame voy a pensar el sentimiento, voy a pensar la emoción. Y esta luna llena invita a todo lo contrario, a sentir y después de sentir, buscar esa manera de conectar con el significado de lo que es esa emoción, de dónde viene, a qué hace referencia, ¿sí? Venus entrando en Tauro, que es también un acontecimiento nuevo para todo el zodiaco, pues está atravesando temas para Géminis en la casa 12, tiene que ver también con los temas de sanación, tiene que ver con los temas de los temas del pasado. Venus cuando ingresa a la casa 12 nos conecta con ese valor y con ese amor, pero con ese amor no egoico, sino con ese sentir y ese sentir amor de manera genuina sin que haya una razón externa de por qué estoy sintiendo el amor. Solemos aprender el amor, nos lo enseñan desde pequeños, el amor es algo que en el colegio nos dicen cómo se supone que se debe amar, en el colegio nos dicen que hay que amar a la mamá, que hay que amar al papá, mi mamá me ama, mi mamá me mima, todos estos temas de infancia. Venus cuando llega a la casa 12 le da una interpretación a Géminis distinta acerca del sentir. Es un momento muy íntimo, un inicio de mes de abril, también para aquellos Géminis que mediten, aquellos Géminis que les guste también los espacios con la naturaleza y de pronto fluir un poco más sin expectativas de si aparecerá el amor o no, o si viene el amor o no, o qué pasa con el amor, o porque estoy solo, o porque estoy acompañada, sin cuestionarlo tanto, sino vivir este momento amplio y suficiente y muy seguramente individual también. Esto da mucha lejanía, da mucho retiro, Venus en casa 12, mucha introspección, muy una parte de Géminis con la otra parte de Géminis, como muy solitario. Claro, momento de aprovechar también estos insights, ¿no? En referencia al amor. ¿Hay de pronto Géminis aquí en el público, ascendentes, que estén por aquí en TikTok? ¿Habrá de pronto Géminis por acá? ¿En YouTube, en Instagram, en Facebook? De pronto hay algún geminiano, geminiana por allí que resuenen estas imágenes. Bien, pasemos en este caso a Cáncer, a ver si hay Géminis. Aprovecho para leerlos. Aprovecho para leer si hay Géminis por ahí. Bueno, Cáncer, ¿cómo viene este mes de abril para Cáncer, esta primer semana con la luna llena que vamos a tener? Cáncer, tu planeta regente es la luna y claramente la luna se va a llenar en tu casa. Observen cómo Cáncer va a tener este 2 de abril una luna llena en la casa 4. Excelente, esto es maravilloso. Cuando la luna se llena en la casa 4 es una recarga. Mira que Cáncer viene con muchas cosas positivas. Hay varias semanas que hemos venido hablando acerca de Cáncer y creo que todas traen un mensaje muy bonito, muy esperanzador. Claramente tienen a Júpiter ahí. Fíjense, todavía está Júpiter en Cáncer a 15 grados, abriendo caminos, haciendo un aspecto demasiado, diría yo, demasiado fluido con Mercurio a través del pensamiento. Y ahora van a tener una luna que se llena en la casa 4. ¿Qué pasa? Esta luna llena que vamos a celebrar el 2 de abril, como es su planeta regente, Cáncer, para ustedes la luna, se llena en la casa 4, pero ofrece un aspecto cuadrante, porque la luna se va a estar llenando a 12 grados de Libra, luego entonces hace una figura cuadrante con Júpiter a 15 grados en su signo. Traducción de esta parte cuadrante. Cáncer, conéctate con la esencia. Suelta un poquito el control de tendría que ser así. No mires qué faltó para que fuera completo, sino agarra lo que hay y hazlo completo. ¿Sí? Esta luna llena también nos dice qué tanta capacidad tiene Cáncer de quedarse con la sustancia. Recuerden que la casa 4 es el vientre, la casa 4 son nuestras raíces. La casa 4 es la sustancia del porqué de muchas cosas en nuestra vida, sobre todo para ustedes los Cáncer. Cuadratura con Júpiter. Ay, lástima que lo otro. Hay que tener cuidado esta semana empezando a abril con esos lástima, con esos pero, con esos es que. Es que sería mejor, sí.
Lástima que, pero es que sí, eso es la cuadratura de la luna llena en Libra a 12 grados en sentido con Júpiter. Ten en cuenta que Júpiter está en trígono con Mercurio. Entonces, este eje Mercurio-Júpiter es muy poderoso como para que Cáncer absorba ese trígono y diga, ok, no importa, voy a aprender a ver el vaso medio lleno. No está como yo hubiera querido, pero rescato esto. Esto está genial, esto está bueno. Me quedo con esto. Cáncer es un signo regido por el crustáceo, el cangrejo. ¿Qué hace el cangrejo? Todo el tiempo está separando, todo el tiempo está dividiendo, todo el tiempo está quitando la maleza y se queda con lo puro, se queda con la sustancia. Pues este mes de abril, empezando esta primera semana, eso es lo que está hablando su planeta regente, que es la luna, al llenarse a 12 grados en el signo de Libra en su casa 4. Aunque esté en cuadratura y de Júpiter, es algunos temas que hay que empezar a verlos diferente, ¿no? Utilizar el pensamiento crítico es lo que pide Mercurio en un trigonazo con Júpiter, diciendo, bueno, ¿y qué tal si le das otra interpretación a eso que de pronto no se llena? ¿Sí? A lo mejor la luna no se te está llenando este 2 de abril tan llena como tú quisieras que se llenara. Pero ¿y qué tal si aprendemos a ver el vaso medio lleno? En este caso, la luna medio llena. ¿Cómo negocias con eso? A través del pensamiento. Porque siempre que Mercurio y Júpiter se encuentran en un aspecto favorable, pues esto le está diciendo al signo regente, en este caso cáncer, juégale con la neurona, juégale a la cabeza, juégale al pensamiento, porque si no, se va a sentir, te vas a enfocar y te vas a enfrascar en la cuadratura, en el lástima, y va a tener mayor referencia el lástima, el "Ay, qué lástima que esto no, pero es que esto, pero sería más completo, pero todo sería así". Creo que una palabra que conecta muy bien con esto es cómo interpreto lo que estoy viendo. ¿Cómo interpreto lo que estoy viendo? Y si yo fuera signo cáncer, ascendente en cáncer, o tuviera la luna en cáncer, mi consejo, ¿cuál es? De entrada, a partir del lunes 30, inicia la semana con un pensamiento de todo lo que viene en el mes de abril, que eso es muy mental, muy Mercurio, Júpiter, todo lo que viene el mes de abril es necesario y como venga es lo mejor que me puede pasar. Te lo repites hoy sábado 28, te lo repites el domingo 29, te levantas el lunes 30 de marzo, cerrando marzo, el martes 31 y el miércoles 1 de abril y te vas con ese código, Mercurio, Júpiter. Todo lo que me está pasando es lo mejor que me puede pasar. O sea, como que de entrada vas decretando, así ocurra lo que venga, como venga, ya hay un registro, Mercurio, Júpiter, ya hay un registro mental, ya hay una base de dónde va a caer la próxima experiencia emocional sin dejarle mucho crédito a preguntarle a la raíz, a preguntarle a la luna que se va a llenar de qué viene. O sea que nosotros también podemos de una u otra forma jugarle nuestro peso pesado a la mente. Creo que el reto más grande que le está pidiendo el universo esta primera entrada de abril a Cáncer es qué tanto predomina Mercurio y Júpiter el conocimiento crítico y qué tanta posibilidad tiene tu cuerpo de responder a un comando mental independientemente de lo que la vida esté presentando afuera. ¿Sabes? Creo que hay tareita, Cáncer. Entonces, una semana muy bonita, pero con tareita incluida. Con tareita incluida para hacer como un insight, como para hacer esa introspección de, hay cáncer en el público, como para que vayan anotando su decreto, como que vayan también conectándose con esa esencia de entrada y no esperar a que llegue la luna llena para mirar qué me trae, sino que ya voy conectado con esa línea de tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes por aquí? Leo, vamos a mirar Leo. Bueno, dentro de las perspectivas de esta primera semana de abril, con una luna llena para Leo, esto va a ocurrir en la casa 3. Claro, se llenan nuevas expectativas y nuevas filosofías y cambio de decisiones. Una luna llena en la casa 3 pone la mente agilidosa, pone la mente a mirar otras alternativas, pone la mente a que sea mucho más ágil, ¿no? Entonces los posibles planes que habían, tal parece que esta luna llena viene a cambiar.
da como el cambio. Recuerden que la función de una luna llena en la casa para el signo, en este caso para Leo, pues viene a cambiar y hacer ver cosas que antes no se estaban observando o no se veía tan claro. Como se llena, en este caso, la luna en la casa 3, ¿se llena de quién? Se llena de los rayos solares, o sea, de tu astro, tu planeta regente. Recuerden que el planeta regente de Leo es el Sol. Entonces, si el Sol va a estar a 12 grados de Aries, pues hay una gran conexión entre el extranjero, la casa 9, entre la casa 3, los viajes, los desplazamientos, cómo me muevo, ¿ya? Saturno está marcando una línea de comienzos también en Aries, en la casa 9 para Leo, mostrándole otras rutas de vida, mostrándole otros anclajes. Entonces los desplazamientos largos y cortos, no solamente de manera física que nos podamos desplazar, sino esto también está hablando de manera psíquica, a través de la psique, de nuestra psique. ¿Cómo hago desplazamientos cortos? ¿Cómo hago algunos insight cortos, algunos cambios que requiero hacer en mi mente? Y cómo me extiendo también, ¿verdad? A nuevas cosas que la vida está ofreciendo. Creo que uno de los signos que está siendo muy tocado y va a ser muy protagónico este 2026, evidentemente, es el Leo. Ustedes saben que próximamente, y cuando digo próximamente entramos en una cuenta regresiva, falta abril, mayo y junio, 3 meses. En 3 meses, el planeta gigante del zodiaco, que es Júpiter, ingresa a Leo luego de 12 años de no hacerlo. Entonces tiene mucha lógica que esta luna llena también vaya mostrando formas de pensar distintas, maneras de ver la vida y de viajar, no solamente a nivel físico, sino también en relación de conceptos y nuevas ideas, nuevos gurús, nuevas filosofías, abrirse a nuevas cosas como diciendo, wow, había más de lo que yo conocía. Casi siempre la luna llena en la casa 3 nos ilustra un panorama diferente del querer, del gusto por pensar, de cómo nosotros filosofamos finalmente, cómo yo también voy anclando una posición frente al mundo en relación a lo que para mí es un criterio personal. Creo que este mes de abril le va a servir muchísimo a Leo, no solamente para que haga cambios de estructura o de rigidez mental y de conceptos que tenía, típico de la casa 3, porque en la casa 3 solemos fijar aquellas creencias que a veces nos limita. ¿Y a qué nos puede limitar la casa 3? Claro, nos limita la casa 9 a cosas nuevas, al extranjero, a ver más allá muchas veces de nuestras narices. Creo que es una excelente posición para esta luna llena, es un excelente puente, le llamo yo. Es un excelente puente para salir de lo conocido, típico de la casa 3 de lo aprendido, y abrirme con un sol esperanzador en Aries, ¿no? Con un Saturno que promete claramente un viaje y una estructura distinta que se debe hacer en otras doctrinas, casa 9, y un Neptuno que también dice, pues, en medio de todo esto nada está dicho. Solo se muestra la flecha, pero el camino verdadero se va a hacer al andar, al atreverse a vibrarlo, a conocerlo. Es también esto como muy, muy el viajero, ¿no? Se me ocurre, hablando de la casa 3 que es donde leemos y donde aprendemos, ¿qué tal este libro de El Peregrino? ¿No? Este libro tan famoso que todos hemos tenido la oportunidad de leer, El Peregrino de Paulo Coelho. Pues es como interpretar Leo en este mes de abril, el peregrino, y hacer su propio peregrinar de manera mental, salir, iluminar nuevas cosas en la 3 y abrirse a cosas diferentes que la 9 le está ofreciendo. Esto está muy poético, está muy filosófico para Leo. Además, Júpiter va a hacer lo suyo también, entonces está abriéndose y los planetas están como haciendo la puja, vienen los dolores, le llamo yo a esto, los dolores de parto, para recibir al grande Júpiter en Leo en 3 meses. El universo es sabio, el universo nos va preparando tanto para aspectos saturninos como para aspectos jupiterinos. El universo sabe en qué momento nos va mandando las contracciones acerca de algo que ya está cerrándose y al mismo tiempo el universo nos va mostrando cuáles son las nuevas puertas que se abren. Pues de eso se trata esta luna llena en Libra para Leo en este mes de abril. Creo que es un momento de mucha reflexión y de mucha reconciliación también con nuevas cosas de la vida. Me gusta, me gusta esto. ¿Hay leos por allí? De pronto en el público hay leones, ascendentes, soles, lunas, que de pronto puedan estar ya percibiendo algo de esto. Claro, la casa 3 y la casa 9 comentan mucho
de eso. La casa 3 y la casa 9 nos están hablando siempre del esquema de pensamientos, de qué tan importante es para mí un X pensamiento o etcétera. Bueno, dicen por acá, Tania dice que es Sol en Leo. Regina dice presente, la próxima semana viajo al extranjero. Mira que es sincrónico, ¿ah? Hablando de lo que pasa con la luna y ella tiene su viaje, tiene su desplazamiento. Sin ascendente, pero no lo he visto aún. Muy bien. Buen día, Sol, Luna, Leo. Gracias. Un saludo para Anaí, que también está por acá. Rocío, mira, está por aquí Rocío. Dulce, Amar también, qué bello. En YouTube, estoy a punto de parir. Mira, dice Sandra. Sandra está a punto de parir en YouTube. Libra, ascendente Libra, ya vamos para Libra. Un abrazo también a los que están acá en TikTok. Son muchos mensajes. Gracias por sus mensajitos, por sus guiños y demás. Quisiera leerlos a todos, pero nos quedaríamos aquí una eternidad. Gracias, gracias, gracias por sus mensajes también tan bonitos, por todos los mensajes. Realmente pues de eso se tratan las redes sociales, ¿no? Y también debemos ser conscientes que cuando nosotros salimos al aire, salimos en vivo, pues obviamente que hay gente que le va a gustar y hay personas que no les va a gustar y van a dejar sus comentarios, y está bien, todo tipo de comentario está bien. Vamos para Virgo. Bueno, Virgo esta semana recibe el mes de abril con una luna llena en la casa 2. Bueno, esto le encanta a Virgo, porque Virgo es un signo muy contable. Virgo es un signo muy de qué hay, cuentas por pagar, qué tenemos, qué debemos, con qué contamos y qué necesitamos. A Virgo le encanta eso. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Virgo es como muy del trabajo y muy de abrirse a lo que hace falta en la vida para cumplir el propósito. Esta luna llena refleja momentos de gratitud y momentos de valor, momentos de cuánto valgo también. Recordemos que la casa 2 es la casa en la que yo hago cuentas conmigo mismo a través de mi autoestima. Por eso en la casa 2 se trabaja la autoestima. Si hay una luna llena para Virgo, en la casa 2 está conectando con su amor propio, está conectando con nuevas formas de valorarme, de sentirme amada, de sentirme amado, y de lo que merezco también en resonancia con mi propia necesidad y carencia emocional. Es suplir unos momentos de amor propio y de sentir, claro, esto es de esta manera. Es como generar esos insights donde la luna dice, mira cuánto vales, mira de cuánto te puedes dar cuenta o de cuánto te has perdido o de cuánto puedes llegar a vivir de distinta manera. La luna llena deja verle a Virgo aspectos que antes eran complejos o que a lo mejor no los entendía. A eso sumemos que la entrada de Venus en Tauro le hace un aspecto demasiado fluido en los primeros grados para Virgo, donde también lo conecta con un tema de decir, ¿y cuánto es mi amor? ¿Cuánto es mi valor? ¿Cuánto está mi estima? ¿Sabes? Y como Virgo es un signo tan contable, Virgo es un signo tan numérico, Virgo es un signo de tierra, pragmático, regido por Mercurio, que para Virgo es importante decir esto de qué va. O sea, ¿cuál es mi mitad y cuál es tu mitad? O cuál es tu 30 y cuál es mi 70. Por eso rige los contadores, rige los números, rige la exactitud, rige el detalle. Entonces para Virgo es importante 10 o 15, porque 15 es una cosa y 10 es otra. Esta luna al llenarse en la casa 2 es como ese momento de decir, ya sé cuánto es mi valor propio, ya sé cuánto valgo, ya sé qué di, ya sé qué es mío, ya sé con qué cuento, con qué puedo abrirme a nuevas cosas con Venus en Tauro haciéndole un trígono a sus primeros grados. Estos aspectos para esta semana recibiendo abril, pues ya están prometiendo para Virgo un analgésico en cuanto a cómo veo la vida en relación a los vínculos también. Observemos cómo el nodo norte y Mercurio se ubican en la casa 7, que es la casa del otro, mostrando algún tema que hay que hacer, algún insight que hay que hacer en relación a mi nuevo destino con las nuevas relaciones que pide el nodo norte en la casa 7. De otra parte, tanto el Sol, Quirón, Saturno y Neptuno están haciendo lo suyo en la casa 8, claro, para abrirnos a lo nuevo y para ser conocedores de nuestro propio valor, debemos perder. Y aquí es donde aplica ese refrán de que perder para aprender no es perder, es ganar. Y gano algo. Entonces Saturno y el Sol en Aries en la casa 8 dicen, ok, perdiste esto, pero a la final no perdiste. A la final
te sirvió para darte cuenta de la luna llena en la casa 2 en Tauro. Te sirvió para darte cuenta cuánto vales, qué hiciste, qué no hiciste y de qué estás lleno. Recuerden que una luna llena pues habla de eso, de qué me lleno, de cuál es el valor. Creo que es una semana de mucho empoderamiento con esa entrada de Venus en Tauro y reconocimiento de valores, amistades, relaciones y también lo que voy desechando, ¿no? El Sol transitando por la casa 8 para Virgo es lo que voy dejando atrás, como las viejas pieles. Y obviamente un nodo sur que le ha pedido a Virgo los últimos 2 años depurarse, soltar, calcinarse, retirarse el atuendo, como que estar en pleno cambio. Han tenido y ustedes han sido los grandes precursores de los últimos eclipses. Entonces, pues Virgo viene en un despellejar, en un retirar, ¿sabes? Como cuando estás haciendo en la cocina algo y vas limpiando para quedarte con el alimento fino. Creo que esta luna llena termina de conectar algunos puntos que de pronto si habían dudas, pues ya no las hay. Me gusta esto que pasa con Virgo. ¿Hay Virgos por acá que de pronto les resuene este tema? Valores, ¿no? ¿Qué tan importante es la casa 2? ¿Se dan cuenta que no es tanto la casa 2 de dinero o de casas? A veces no necesitamos saber de casas. Muchas veces cuando nosotros sabemos lo que tenemos por dentro y conocemos nuestro propio valor, pues realmente el tema de salud, dinero y amor, que me digan qué va a pasar o qué no va a pasar, eso pasa a un segundo plano. Lo que yo necesito saber es qué hay, cuál es ese mensaje que me ayude a mover la psique para poder interpretar el mundo afuera de una manera distinta, ¿sí? Estos son los puntos que verdaderamente hacen estos insights. Muy buenos días desde Montevideo, Uruguay, dicen por acá. Yo soy Virgo, vamos con Libra. Bueno, Libra, pues son los protagonistas del mes de abril. Este mes de abril iniciamos una semana con una luna llena en su signo, una luna llena en ustedes. Observen cómo la luna se va a llenar en Libra a 12 grados y en este caso el sol va a estar a 12 grados de Aries. ¿Qué promete? ¿Qué cuenta? ¿De qué viene esta luna? Aquí ya es momento de decir a Libra, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ponerme de primeras? Cuando hay una luna llena para ti, Libra, que es la del año 2026, es el universo mostrando las distintas posibilidades de decir, ¿cuánto más te vas a demorar para darte cuenta lo importante que eres? ¿Es más importante el otro? Porque si el otro es más importante que tú, Libra, ahí es donde este mes de abril dice, bueno, revalúa eso, revalúalo. No puede ser nadie más importante que tú. Libra, ascendentes, soles, lunas. Recuerden que empezamos el mes de abril con una luna que se llena en Libra y en este caso para ustedes corresponde en la casa 1. El sol está del otro lado, el sol está en Aries, en la casa 7. Claro, se llena de esa relación, pero este vínculo está contando una historia de la siguiente manera. Para poder amar al otro, para poder entregarme al otro, para poder hacer algo con el otro, para poder tener una muy buena relación con el otro, pues primero debo hacer todo eso conmigo mismo. De eso trata esta luna llena. Cómo me lleno, cómo me capacito, cómo me enriquezco, cómo me reconozco, cómo me trato, cómo me asumo, cómo me asisto, para después de tener eso pasar a compartir, ¿sí? Es un mensaje donde el universo le dice a Libra, no se trata tanto de darle al otro, sino hacerlo conmigo y en resonancia eso va a catapultar con el otro, con la otra persona, lo que comúnmente llamamos compartir. Es muy difícil compartir algo que no se tiene. Es muy difícil entrar a compartir algo que no tengo. Usualmente compartimos lo que tenemos, ¿ya? Muy reflexivo el tema y muy de asistirse. Es como un llamado a la propia existencia y a las propias necesidades. Esto vale la pena no solamente verlo en temas de pareja, sino en el otro, en un sentido de hijos, de amigos, de familia y demás. Adicional a esto hay una excelente posición que es Venus. Recuerden que Venus es el planeta regente de Libra y al entrar a Tauro, pues también está relacionando los vínculos y cómo
¿Cómo entro a participar con el otro a través de mi propio valor y de mi propia estima? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que debo depurar? Si se fijan, esta luna llena está como muy emocional, es la luna en Libra, empezamos la semana de abril como con muchos insight y esto es lo que pone la dinámica de estar como muy introspectivos para todos los signos en general. Una muy buena posición para Libra también, oportunidades de ser un poco más consciente de lo que se requiere, de lo que debo cambiar y de aprovechar oportunidades en el eje laboral. Tal parece que Mercurio y Júpiter ahí tienen una línea interesante que se aplica desde las 6 hasta la 10 en la cotidianidad para poder alcanzar los sueños. Pero el eje principal de la semana está en mi propio valor. El eje principal está en mi propio cuidado. El eje principal está en Libra de ser como muy autónomo y de hacer como mucho trabajo en el yo, que esto es algo que sí le cuesta a Libra, porque Libra es un signo que siempre tiende a pensar más en el otro. Muchas veces soles, ascendentes o lunas en Libra quisieran que el otro estuviera feliz y contento, muchas veces incluso hasta por encima de su propia felicidad. Luego entonces esta luna cambia el panorama y pone, invierte los procesos, ¿verdad? Donde también le dice, no, es al contrario, es desde el yo donde puedo garantizar que el otro esté mejor o que el otro se sienta mejor, ¿sí? Muy reflexivo el tema aquí. Dice por acá Carly que es Sol en Libra. Aquí en TikTok dicen gracias, soy Libra y me resuena mucho. Así es, siempre pensando en los demás, dice por aquí Lenia en YouTube, en TikTok, ¿es esto? Bueno, creo que les resuena mucho a varios Libras que están por allí haciendo sus comentarios, ¿no? Una semana muy movida en cuanto a temas de emociones. Vamos a mirar para Escorpio. ¿Cómo se aspectan los temas ahora que recibimos este mes de abril? Y claro, empieza la luna llena el día 2. Escorpio, creo que no hay muchos Escorpio al aire. Últimamente no he visto mucho Escorpio. Escorpio es una luna que se va a llenar en casa 12. Una luna que se llena en la casa 12 esta semana del mes de abril para ascendentes, soles y lunas en Escorpio. No, no les queda difícil. 0,0 difícil. Escorpio es un signo muy intuitivo. Escorpio es un signo que se entrega mucho a los temas del más allá. Entonces, Escorpio es un signo muy místico de por sí. O sea, no necesita mucha arandela. Escorpio es el signo de la magia. Escorpio es el signo que se entrega al misterio de manera muy fácil. No es algo que les cueste mucho trabajo. Una luna que se llena allí es mirar la riqueza que hay a través de lo que no se ve. Escorpio es un signo llamado a meditar esta semana de abril. No habíamos tocado esto desde Aries hasta Libra, pero Escorpio sí que le corresponde entregarse a la meditación. Las lunas en la casa 12 siempre traen grandes descubrimientos y grandes insights, pero a través de la meditación, a través de la contemplación, a través del mirar hacia adentro. Por eso digo que no es algo que le cueste mucho a Escorpio. Escorpio siempre está buscando incienso, ascendentes, soles o lunas en Escorpio siempre están buscando la astrología, el tarot, las runas, los cuarzos, los mensajes. Escorpio no es un signo ajeno a los temas holísticos, espirituales. Pues de eso se trata esta luna llena, de eso se trata esta primera semana de abril, de empezar a conectar nuevos hábitos y de iniciar un eje de cómo se está mezclando los hábitos de mi vida en relación a la meditación. ¿Qué tanto le doy yo a la meditación? ¿Qué tan importante le doy o qué tanta importancia le doy a los temas de mi psique, verdad? ¿Y qué más hay? La casa 12, queridos amigos escorpianos, solo hay una manera de abrir nuestra casa 12. Y la puerta que abre la casa 12 se llama meditación. No le haga más tema. Para todos los signos del zodiaco, ¿cómo hago algo en la casa 12? ¿Cuál es la puerta que abre la casa 12? Se llama meditar. No hay otra forma. Obligatoriamente la casa 12 exige cerrar los ojos, obligatoriamente la casa 12 exige hacia adentro.
Y yo no puedo hacer algo hacia adentro si estoy haciendo deporte, yo no puedo hacer algo hacia adentro si estoy cocinando, yo no puedo hacer algo hacia adentro si estoy haciendo algo, porque eso se va a robar mi atención, eso se va a robar la energía. Se requiere quietud, por eso la casa 12 es la casa del sueño, del reposo, del descanso. Entonces le está pidiendo a Escorpio, momento de ir a la cueva. Ascendentes, soles y lunas, empezamos abril para retornar a la cueva, para llegar a ese espacio que es interno, que es nuestro, ese espacio que es muy íntimo, se relaciona también con conectar con esos mensajes del más allá, pero que hacen grandes cambios en nuestro presente. Los planetas que rigen a Escorpio, ustedes saben, son Plutón y Marte. Ahora mismo Plutón y Marte tienen una relación rumbo hacia cambios y hacia nuevas dinámicas de trabajo y de introspección. Escorpio no es un signo que ahora mismo esté siendo tocado por algo. La máxima atención ya se está quitando con Urano de al frente, que lo han tenido los últimos 7 años. Y creo que Scorpio ha tenido que tomar decisiones en los últimos 7 años drásticas y muchas veces no porque se quiera, sino porque simplemente la vida ofrece un panorama de cambio y hay ciertos cambios que no avisan a lo Urano en Tauro para Escorpio. Creo que es una muy buena semana para empezar el mes de abril con grandes introspecciones y con grandes análisis y llenar esos espacios que todo ascendente en Escorpio vino a trabajar. Si tú eres ascendente, si tú eres Sol o si tú tienes la luna en Escorpio, Escorpio es el signo del vacío constante y permanente. Escorpio nunca se va a llenar. La función de Escorpio es ser eso. La función escorpiana es la caída permanente, es el vacío. El vacío nunca se llena, por eso se llama vacío. Entonces, a través de la luna llena o a través de estos aspectos y de comprender el vacío o la caída, por eso genera miedo, por eso genera oscuridad, por eso Escorpio es el signo de las ansiedades, por eso ascendentes en Escorpio, soles o lunas en Escorpio, pues vienen a trabajar temas emocionales, claramente, para comprender que la emoción nunca se controla, pero que ya que no la podemos controlar, sí que podemos hacer de ella un beneficio y un uso que nos sirva como combustible para seguir adelante. Por eso es el signo de la transformación. Pero entendamos algo, ascendentes, soles y luna en Escorpio. ¿Cómo se hace una transformación si se carece de energía? Tiene que haber una fuente de energía. Y la fuente de energía de Escorpio es el reciclaje. Por eso Escorpio es el signo que rige el reciclaje. El reciclaje parece a veces que no sirve. El reciclaje parece a veces que ya no está en uso, que ya se usó lo mejor y que no tiene ninguna función. Pero ¿qué sería del mundo sin el reciclaje? Nos llenaríamos de muchas cosas. Por eso Escorpio son los grandes recicladores del zodiaco, pues esta luna llena los invita en la casa 12 a hacer un reciclaje interno y a aprender a transmutar todas aquellas emociones de la psique que a veces pueden cobrar protagonismo en nuestro presente, en nuestro hoy. De otra opción existen otras alternativas exógenas, que es lo que menos se recomienda a nivel psicológico, sino que se atreva a hacer el proceso y atreverme a dejarme caer en el proceso que estoy viviendo. Creo que es una semana que exige también la palabra correcta, valor, para aprender a ver aquellas imágenes que a veces cobran mayor protagonismo del ayer. Escorpio, una energía muy escorpiana, ¿no? Una energía muy así. Pues bien, yo creo que esto les sienta mejor, esto les sienta bien. Gracias a los que me están acá recordando. Sí, hoy sábado tenemos clase de membresía. A los que no están en la membresía, los invito a que se suscriban a la membresía porque hoy vamos a tener clase, una clase además que está maravillosa. Vamos a estar hablando de Quirón y de Venus, de esta conjunción Quirón y Venus, para que ustedes se animen a participar en la membresía. ¿Dónde la pueden adquirir? Ahí en las redes sociales aparece Centro Holístico y ahí aparece el link donde ustedes pueden adquirir la membresía. En esa membresía les da derecho, con esa membresía pueden meditar los lunes conmigo de manera presencial. Todos los lunes meditamos en las noches, online en vivo.
Y aparte, con esa misma membresía puedes adquirir los cursos del sábado que hacemos psicología del tarot y asistir también a las clases online en vivo los días sábados como hoy que tendremos nuestra clase. Entonces, bienvenidos para que ustedes disfruten de la membresía. La membresía del Centro Holístico se llama Membresía Meditación Mérkaba, que da acceso al mes a 4 meditaciones de los 4 lunes, a 2 miércoles Psicología del Tarot y a 2 sábados Astrología Psicológica. Hoy sábado nos corresponde clase. Después de que termine este live, este programa, cordialmente invitados a que nos unamos a la clase. Bien, pasemos a Sagitario. Vámonos con Sagitario, ¿qué hay? ¿Va? Sagitario, mira. Sagitario es una luna llena que se da en la casa 11. Ah, esto le fascina, a Sagitario. Una luna llena en la casa 11 los invita a ver el futuro, ¿no? A mirar la proyección. Es una luna que ayuda a tener una visión distinta acerca de lo nuevo, acerca de lo que viene, acerca del porvenir. Es una luna también que está invitando a Sagitario a reunirse en grupo, a vivir aspectos en grupo con personas, a vivirlo en comunidad, ¿no? A vivirlo como más, no tan solitario, Sagitario, sino en un tema más genuino, más compartido. Es una luna que dice, ¿y qué tal Sagitario si compartimos, no? Si traemos toda esa energía del sol de Aries en la casa 5 y la traemos con los demás, abrirse al mundo. Fíjense que la casa 11 nos conecta con la tecnología, nos conecta con lo nuevo, nos conecta con los días venideros, nos conecta con la semana y claramente con este mes de abril que inicia, pues iniciamos ahora este cuarto mes. El planeta regente de Sagitario es Júpiter. Ahora mismo Júpiter está en un eje muy positivo en relación a Mercurio. Este es el eje del pensamiento, este es el eje Mercurio-Júpiter que le ayuda bastante a comprender los procesos que sí van y los procesos que no van. Podemos decir que este ambiente o este clima astrológico para recibir abril con esta luna llena le permite a Sagitario ser mucho más consciente, ser mucho más sagaz en tomar decisiones, saber qué debe cortar, saber qué líneas definitivamente ya no van, bien sean en el ámbito familiar o de raíz o lo que le pueda estar frenando hacia el futuro. Creo que Sagitario es un signo que le va a ir muy bien esta semana y las energías que tiene con este Júpiter exaltado, pues ya está a medio de Cáncer. Son 3 meses que le va a estar mostrando la vida y dándole esa oportunidad de accionar, de ir por ello. Las lunas casi siempre traen en la casa 11 para Sagitario momentos agradables en comunidad. Sería muy bueno que buscaras la forma de llenarte, de compartir necesidades, de buscar amigos también, contar qué es lo que te está pasando, como que volver un poquitico a eso que se dejó, a eso que no se le estuvo dando tanto insight. Y creo que aquí la luna hace un trabajo interesante junto con Venus en Tauro para que tomes nuevos hábitos respecto a tu vida actual o lo que va a ser en el mes de abril. Júpiter al mismo tiempo, como está próximo a entrar a un signo de fuego, pues faltan 3 meses, Sagitario, para que la energía esté mucho más ávida para ustedes y que lo que se quiere o se busca en la manera y en las justas proporciones de lo que se quiere, pues cada vez se acerque más. Pero un paso a la vez, un paso a la vez. Creo que empezar por compartir y empezar por tener una mentalidad distinta acerca de sus sentimientos, eso va a ayudar mucho. Fíjense que Júpiter y Mercurio están en signos de agua. Entonces los signos de agua piden mucha fluidez emocional, a través de la razón también, ¿no? De encontrar el significado y por qué y para qué, sobre todo, viví lo que viví y que no sea como tan frustrante. Darse cuenta también con la luna en la casa 11 que hay otras personas que también viven muy seguramente lo mismo que tú. Compañía, es una luna que pide mucha compañía para este mes de abril. ¿Qué es bastante positivo o qué considero yo que le va a servir muchísimo a Sagitario esta semana? Definitivamente, mm, hay algo que les está dando mucha fijeza y es Saturno. Saturno, con todo y lo temido que es, al estar en los 5 grados de Aries, pues ya está haciendo una triangulación muy positiva para que Sagitario pueda soñar con pies sobre la tierra, pies firmes,
y diciendo, uy, sí, esto por aquí no va, esto sí va, como poder canalizar mucho mejor la visión, pues son signos visionarios. Un ascendente o una persona de signo Sagitario o Luna, pues tiene mucha capacidad de visionar la vida. El tema aquí es que a veces las visiones se vuelven inalcanzables o nadie más las ve, solamente las ven ellos. Pues una semana muy bonita para conectar con la realidad, que es lo que quizás a veces puede llegar a costarle mucho trabajo a un Sagitario. Vamos a Capricornio. ¿Cómo se aspecta Capricornio y cuáles son los mensajes que trae esta semana con la luna llena que vamos a estar celebrando el 2 de abril? Fíjense, empezamos nuevo mes, mes de abril, cuarto mes, y al mismo tiempo una energía que nos patrocina una luna llena, cambios en temas de ejes de relaciones. Bueno, Capricornio es un signo donde hay una luna llena que se da en la casa de ellos, en la casa 10. Luna llena en la casa 10 para Capricornio, los asuntos de autoridad, los asuntos de cómo me relaciono en familia, los asuntos de cómo me relaciono, de cómo me lleno también a través de los sueños, de las metas. Es una oportunidad también de volver a creer en lo que de pronto se había echado tierra, ¿no? Creo que es una semana que pone a Capricornio en un área muy sensible. Observen que Capricornio es un signo más bien pragmático. Capricornio, ascendentes, soles y luna tienen un tema de escalar la montaña, de subir mucho, pero son también signos que les queda muy fácil caerse. La cabra se cae del monte muchas veces y pareciera que a veces les gustara a estos chivos hacer esto, a Capricornio, ¿no? Cuando la luna se llena en la casa 10, pues está mostrando una culminación de procesos también de manera profesional, metas que ya se cumplieron, metas que ya se han realizado y sobre todo a nivel parental o a nivel de crecimiento personal y de autonomía, pues es una luna que viene a reafirmar algo que ya se ha venido haciendo tiempo atrás, por lo menos hace un año y hace 6 meses que marcó la diferencia con la luna en el signo de Aries, que eso fue el año pasado. Entonces, esta luna llena invita también a relacionarse de una manera distinta con sus propias metas, a quizás buscar, aparte de la pasión o simplemente llegar por llegar, disfrutar también del proceso de la cima. Cuando la luna se llena en la casa 10, es momento de valorarse y llenarse también con los logros que se han conseguido. A veces pareciera que a Capricornios, ascendentes, soles y luna esto no fuera suficiente, es un signo de mucha exigencia, es un signo que demanda mucho, es un signo que se exige mucho además. Esto lo hemos sabido y lo hemos escuchado siempre. Esta luna llena, claro, se da también con un Saturno que está muy cerca del Sol, a una orbe de 7 grados, pero alcanza a ser contemplativo en la relación de eso. Vale la pena a veces darse los créditos y decir, hemos logrado algo, ¿sí? Eh, Reconocimiento de las metas y de los logros es importante con esta luna llena para Capricornio. De otra manera, se va volviendo mezquino y de otra manera se va volviendo seco y más frío de lo normal. Y como si la vida no tuviera un sentido, no tuviera un propósito, no tuviera una alegría más acerca de. Capricornio es un signo que ahora, empezando el mes de abril, en esta semana, debemos ser muy conscientes que no es tanto llegar por llegar, sino disfrutar del viaje. Creo que la luna dice, ¿y qué tal si conectas los logros y las metas lo conectas con un sentido emocional, con un para qué y un por qué que tenga un propósito más allá de lo que físicamente se pueda lograr a través de las relaciones con los demás? Es un momento bonito para caer en ese insight y en esa introspección, ¿sí? No es un signo tan afanado, solo que ahora con Saturno en Aries puede haber la sensación de una exigencia superior a la cotidiana o verse de otro lado la imposibilidad, cuadratura Saturno, de no poderlo hacer. Esta luna se puede interpretar de dos formas. En un eje muy positivo donde se puede canalizar la energía para encontrarle un sentido a la vida, ¿verdad? Al propósito de las metas, de lo que se está corriendo. O también cabe resaltar que esta misma luna llena que se está dando de otra manera puede tomarse en cuadratura a ustedes. El Sol a 12 grados de Aries y la Luna a 12 grados de Libra
claramente hacen un aspecto cuadrante ambos a Capricornio, obligándolo casi que a salir y a movilizarse desde un punto de vista del eje emocional y vincular. Entonces, no solo como los caballos Capricornio con la meta firme y el trabajo, no solo trabajo es la vida, sino hay otros temas emocionales que hay que atender y tal parece que son especialistas en hacerle el quite. Entonces, Capricornio flojito y cooperando, es un signo ascendente, soles y lunas que la vida le está diciendo, a ver, ¿y esto de qué sentido va? Esto es un tema de qué, de qué sentido, qué significa esto emocionalmente para ti. Creo que ahí está lloviendo, ¿no? Está lloviendo y está cayendo agua por la montaña y esto humedece un poco la roca de los rocosos capricornianos. Dice por aquí Carly, ascendente Capricornio por acá, y sí, la exigencia nos hace caernos. Para mí ha empezado lo que siempre he querido hacer. He disfrutado mis tropiezos y de los retos. Mira, qué bello, una capricorniana por aquí muy emocional contando sus temas. Cerrar vínculos, dice María, muy bien. Exacto, cerrar vínculos y renunciar a temas de... ¿Mm? Pues ahí está para Capricornios. Si hay más, los leo, ascendentes, soles, luna Capricornio, si están por ahí. Pasemos a Acuario. Vámonos para Acuario del zodiaco. A ver cómo está la energía para Acuario. Ah, una luna que se llena en la casa 9. Qué rico. Qué rico para Acuario. Esto le va a gustar. El hecho de que la luna se dé en un signo de Libra, pues ya favorece, ¿no? Ustedes saben que tanto Libra como Acuario son signos de elemento aire, que todo lo que esté pasando por allí, pues los toca, los mueve, los conecta. Recibe Acuario el mes de abril con una propuesta distinta, con una propuesta de conectar más el aprendizaje, el conocimiento que haya podido tener. Todo lo que han venido aprendiendo, pues la vida lo pone en una recompensa distinta, ¿no? Ya tal parece que Acuario con esta luna llena y en este mes de abril ya como que tanta turbulencia va parando un poquito, como que tanta exigencia va parando un poco. Es una luna llena que le llamo yo analgésico. Es un analgésico importante y cada vez más se va perfilando la energía del elemento aire. Ustedes saben que este año, sobre todo de mitad de año hacia arriba, pues la energía que va a estar predominando es el aire. Plutón en Acuario, que es un signo de aire. Urano próximo a estar en Géminis, que es otro signo de aire. Y para cuando esto ocurra, muchos planetas estarán pasando por Libra, que son signos, es un signo de aire y por donde justamente se está formando la luna llena de esta semana. Los temas de vínculo, los temas de conocimiento, es como si también estuvieran llegando a la culminación de un proceso educativo. Es una luna llena que le propone a Acuario mirar la vida diferente, fijar unas metas distintas también a largo plazo. Y algo hay que hacer con lo que se ha aprendido. Algo hay que hacer. Por eso ahí está excavando Saturno, que es tu planeta regente, está haciendo una gran excavación en la casa 3 para mirar qué hacer con todo lo que se aprende. No es solamente aprender para acumular conocimiento porque sí. No, todo eso tiene una razón de ser y de eso se encarga la misma vida y el mismo Saturno de mostrarle a Acuario. Esta luna llena lo va a sentir como esto que estaba buscando y esto que quería afianzar en los conocimientos, lo tengo, lo veo, se llena. Recuerden que se va a llenar en la casa 9 que tiene que ver con mi propia filosofía de vida. ¿Qué es lo que yo, de todo lo que he aprendido, lo conecto para mí? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Cuál es la traducción propia acerca de todo este proceso educativo que he venido formando y que me ha venido formando en la vida? Entonces creo que es un ambiente bastante favorable para Acuario, donde van a poder conectar mucho más el sentido de lo que empezaron a estudiar tiempo atrás. Hay un proceso que se está cerrando ahí, por lo menos de hace un año hacia atrás, y hoy ya llega como con esta luna, se llena y puedo ver más claro cuál es el mensaje a realizar. De otra parte, si lo vemos con la entrada de Saturno en Aries en la casa 3, sigue habiendo doctrinas y sigue habiendo temas de pensamiento rígido que pueden estar
frenando, ¿no? Recuerden que Saturno es el freno. Saturno es como esa ancla. Imaginemos un barco que quiere zarpar, pero tiene el ancla en el suelo marino y se ancla a algo del pasado. Entonces, la función de Saturno es decir, mira lo que hay aquí, cómo lo disolvemos. Por eso la casa 3 es mucho del pensamiento, de lo que nosotros podemos discernir, y esta luna llena ayuda mucho a aflorar los temas de conceptos rígidos. Es como saber destilar y poderle dar la integración y la interpretación no tanto por lo que significa en un cuaderno o en un libro o en un símbolo, sino lo que esto ha hecho con mi vida, con mi experiencia, no tanto por lo que sea matemáticas o álgebra o astrología o tarot o cábala, ya no tanto de lo que es en el mundo, sino de lo que significa para mí en mi propia filosofía de vida. Este es un alquimizaje interesante para que lo puedan aplicar esta semana. Bien completo este tema para Acuario. Además que es un eje que se les facilita mucho, pues es el eje del pensamiento, es el eje de lo que yo veo, es el eje de lo que me gusta y muy futurista además. Creo que no hay muchos acuarios, eso sí sé que en mis redes no hay mucho acuario, es el signo que menos ve, según las estadísticas de, ¿no? Pasemos a Piscis. Piscis del zodiaco, ¿cómo viene esto? Este primer mes de abril. Piscis, una luna que se llena, donde les fascina. Mira, una luna que se llena en la casa 8. Las lunas llenas en la casa 8 para Piscis es la depuración, es el conectar, es el sentirse más espirituales de lo que ya vienen. Recuerden que es un signo que está muy tocado, ¿no? Los últimos eclipses han sido allí, los últimos temas que han vivido se ha dado en ese signo de Piscis. Entonces, una luna que se llena en la casa 8, cierres emocionales, cierres de cosas, cierres de procesos, cierres de temas, cierres de vínculos, llegar a un tema fino de lo vivido. La luna cuando se llena en la casa 8 le está diciendo a Piscis, bueno, ¿qué se aprendió? ¿Con qué me recargo? Entramos a pits, ¿con qué me recargo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a...? Es un signo muy activado últimamente, ¿no? Marte todavía está allí en Piscis, diciendo cómo lo vamos a hacer, diseñando la nueva estructura pisciana. Creo que hay una coherencia entre lo que ha significado las relaciones, los vínculos, el pasado, lo que se ha vivido por lo menos los últimos 3 años, a lo que está pidiendo una luna en casa 8. Lo bueno de las lunas en casa 8 para Piscis es que allí ocurre el efecto ave fénix o el efecto metamorfosis de lo que tanto se ha hablado muchas veces en los coaching o muchas veces, que de hecho tuvo mucho auge unos años atrás. Efecto mariposa, efecto metamorfosis, efecto ave fénix. Todos esos son arquetipos típicos de la casa 8 donde nos transformamos y hacemos una alquimia y sale una nueva versión mía, ¿no? Pues una luna que se está llenando allí invita a eso, invita a terminar de hacer esa metamorfosis que los lleva a tener una nueva vida, una nueva conexión, ya un poco más abiertos, ya un poco más conectados con el gusto, con el placer, y hay una gran ventaja que es el trígono de Mercurio, en este caso, y Júpiter que están teniendo a favor entre el gusto de la casa 5 y la autonomía, casa 1, de lo que yo puedo realizar, sentir o pensar. También cabe resaltar que Mercurio acaba de terminar una fase retrógrada que estaba allí en Pisces y ahora se pone directo también. Entonces hay como más claro el panorama. Para Pisces esta luna llena es tener más claro de qué va mi vida, de cómo lo voy a hacer. Ya que hayan demoras o ya que hayan retrasos, ya no podemos echarle la culpa a Mercurio retrógrado. Ya no se puede decir que es que Mercurio está retrógrado. Ya hay que decir que Piscis está ahí como retrógrado, porque ya no es Mercurio. Mercurio ya está directo, puestecito, en marcha, además en trígono con Júpiter, como que el camino está abierto, la autopista está diciendo que puedes ir a 100, 120, entonces, ¿qué haces que vas a 70? Algo así, ¿no? Son como ejemplos de lo que que encuentro viable como para ir traduciendo de qué viene esta luna llena en la casa 8.
Claro, una luna que se llena también en la casa 8, pues habla de finales y de renuncias emocionales que ya no van. La luna y la casa 8 conectan mucho con el sentido emocional, o con el sentido de temas vinculares además, ¿no? Y al estar culminando un proceso allí, pues ya sabemos qué hay, qué no hay. Hay mucho stellium y van a tener esta semana en el mes de abril mucho stellium en la casa 2. Esto es positivo porque ya hay muchas cosas para hacer. Entonces, fíjate, Piscis, dónde te estás quedando atrás, ¿no? También, Marte ya también está saliendo de ahí, de su signo. Entonces, creo que ya las fichas están puestas. Yo creo que ya podemos estar echando el piso y las vigas de la casa, ¿no? ¿Cuál es la nueva casa y la nueva construcción que se está haciendo? Es una luna que también invita a la reflexión pisciana, invita al manejo de conciencia, al manejo de la nutrición y la nueva carga. La casa 8 no solamente es lo que nosotros soltamos, entonces esta luna llena del mes de abril, iniciando mes de abril, también conecta mucho a Piscis de la nueva recarga. Recuerden que la luna se llena de luz solar que está en Aries, en casa 2, y también encuentro unos valores y encuentro un tema psicológico que me permita seguir adelante. Yo creo que este mes de abril va a ser más marcado, ¿no? Además, este mes de abril entra Marte en Aries, dándole fuerza a Neptuno, Saturno, Sol, y ahí es donde inician la carrera muy positiva. Pues bien, mira, esto está agradable. Esto está agradable para Piscis. Y a mí me encanta mucho haber compartido este espacio, esta hora con ustedes. Recuerden que vamos a tener clase ahora en 30 minutos de membresía para los que quieran unirse. Bienvenidos, ¿verdad? Entonces, para mí fue un placer. Gracias por su tiempo. Gracias por sus comentarios. Siempre los tomo con muy buena disposición. Es una semana que damos inicio a un nuevo mes que nos invita a una energía muy ariana, muy vincular, muy de revisar estos temas. Aprovechemos estas posiciones de la luna que nos da para cada vez tener un poquito más y una versión mejorada de nosotros. La perfección no existe y no la vamos a vivir en este plano. La perfección es simplemente la ilusión egoica de que voy a alcanzar algo que evidentemente por biología ya no es alcanzable, pero sí que estos tránsitos nos sirvan como excusa para dar lo mejor, por lo menos ya que la perfección está tan lejos del plano terrenal que lo podamos vivir desde nuestra conciencia a un nivel de coherencia con lo que estamos viviendo y con los retos que la vida nos trae. El mes de abril es un mes más movido, creería yo, que enero, febrero y que este mes de marzo. Creo que este primer trimestre dejó varios cambios, eso lo pudimos ver a nivel planeta. Esto no va a parar. Creo que el mes de abril es uno de los más movidos que vamos a tener. Y eso se empieza a ver con las líneas de luna llena en relaciones. Cómo las relaciones interpersonales empiezan a cobrar mayor protagonismo. Pues bien, muchas gracias a todos los que me acompañaron. Queda colgado en mi canal de YouTube. Para los que me están preguntando en TikTok, si queda, está en el canal de YouTube, se pueden suscribir. Aparezco así, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, ahí está. Gracias a todos también, a los que están en YouTube, en Instagram, Facebook, gracias. Emocionados también, claro, conecto con eso. Emocionados por recibir este mes de abril. Nos vemos en 30 minutos a los que están en la clase de la membresía para hoy sábado. Ya nos conectamos a clase. Un abrazo, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias.